Una de esas historias que ilustraba cómo era su reino es la parábola de los talentos y se enfoca en términos monetarios. Dice Mateo capítulo 25 del 14 al 30 y vamos a estudiar esta historia por fragmentos. Vamos a estudiarla despacio esta mañana. ¿Estamos listos? Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. En la historia que ilustramos hace 8 días acerca de William Colgate, pues escuchamos que en medio de su pobreza, este hombre que vendía jabones en un cajoncito, un día estaba lloviendo y se acercó a una iglesia a escamparse. Y en esa iglesia estaban hablando acerca de dar la 10ª parte para la obra de Dios. Ese mensaje a él lo impactó mucho. Y él hizo ese día un pacto con Dios y él le dijo: si me libras de la pobreza en la que estoy, durante toda mi vida daré la 10ª parte de todo lo que gane. Dice William Colgate en su historia que esa noche tuvo un sueño y en ese sueño escuchaba una voz que le decía: aprende a fabricar jabones. Aprende a fabricar jabones. Eso que él vendía en un cajoncito, eso que él compraba y luego revendía, Dios le dice: necesitas aprender a fabricarlo. Y la historia comenta que él tuvo fe en esa palabra, en esa voz que escuchó en ese sueño, y él fue obediente y Dios le abrió la puerta en una fábrica de jabones para empezar a trabajar, y empezó a ser muy diligente en todo su trabajo, a tal punto que llegó a ser dueño de esa fábrica. Empezó a escalar y empezó a ser dueño, y obviamente aprendió el arte de fabricar jabones. Ahora, esa voz que Dios le estaba dando ahí: aprende a fabricar jabones, ese era el primer talento que Dios estaba poniendo en la vida de William Colgate. Ese era lo primero que Dios estaba depositando en la mano de él, para que él sea un empresario exitoso. Luego vemos que Dios le puso ya una crema dental y bueno, otra serie de productos, pero ese era el primer talento. El primer talento que Dios ponía en la mano de él. En esta historia que nosotros acabamos de leer, Jesús habla acerca de los talentos. Y los talentos se pueden ilustrar en 2 perspectivas, según los estudiosos de la Biblia. Dice que se puede ilustrar como una habilidad que Dios te da, o también como un recurso financiero que Dios te da. Sea la habilidad y también sea el recurso financiero, hay un mensaje claro de parte de Dios, y es: multiplícalo. Multiplica aquello que yo pongo en tus manos. Multiplícalo. Ahora, es interesante cómo en este primer fragmento, hablando de finanzas, dice Jesús que Él llamó a sus siervos. Por eso una de las cosas que el Señor desea es que nosotros tengamos siempre mentalidad de lo que Él pone en nuestras manos, mentalidad de administradores y no de dueños. Cuando alguien le dice a Jesús: tú eres mi Señor y Salvador, es porque es alguien que está dispuesto a escuchar las instrucciones, ¿cierto? Porque le está llamando a Jesús mi Señor. Estoy dispuesto a obedecerte en lo que tú ordenes. Ahora lo repetimos para la salvación de nuestra vida, pero también hay que repetirlo también para las finanzas. Yo quiero ser tu siervo, Dios. Yo quiero ser tu administrador, no quiero ser el dueño. Y esta
Esta actitud de ser administradores y no dueños da tanto alivio a nuestra vida. Este principio de ser administradores y no dueños trae tanta paz a nuestra vida. Por ejemplo, si algo le sucede al automóvil, en vez de enojarnos y ponernos a gritar porque se dañó el motor del automóvil y ponernos a patear las llantas, y en vez de ponernos en esa actitud, podemos decir: Padre, te he entregado este auto, lo he cuidado tanto como he podido, pero no es mío, te pertenece a ti, así que haz con él lo que tú desees. Y a partir de oraciones como esas, busque las bendiciones de Dios que Él le dará como resultado de tener esa actitud. Entonces, cuando nosotros tenemos actitud no de dueños de las cosas, sino de administradores, de que Dios nos está dando algo para administrar, entonces cuando hay problemas, ¿a quién uno recurre? Al dueño del letrero, ¿sí o no? Al dueño del letrero. Señor, en el negocio vienen pasando estas cosas, las ventas, pero el negocio no es mío. El negocio es tuyo. Así que te entrego, Señor, este panorama que se viene viviendo. Tú eres el dueño, Señor. Y a partir de manifestar esa actitud, busque las bendiciones que Dios va a empezar a abrir. Entonces, la primera actitud de personas que Dios bendice, prospera y que tienen esa actitud de multiplicación es: soy administrador. Pero lo segundo que podemos notar en esta parábola es que a cada uno, conforme a su ¿qué? Capacidad, cada persona tiene un tope de administración. Y cuando ilustramos la historia de William Colgate, y cuando ilustramos la historia de Rockefeller, que fueron personas millonarias, pero también puedes mirar la historia de Abraham en la Biblia, que la Biblia dice que era riquísimo, no rico, riquísimo. Pero pudieras mirar también la historia de Job, que era la persona más imponente orientalmente, en el mundo oriental de la época, lleno de muchos bienes. Y así podríamos citar varios ejemplos en la Biblia. Cuando hablamos de prosperidad, no necesariamente estamos diciendo todos aquí vamos a tener los millones de dólares que tenía Rockefeller o que tenía William Colgate. Porque en la Biblia también hubieron otros hombres de Dios que no tuvieron todo lo que tuvo Abraham. Amén. Entonces dice que Dios a cada uno le da conforme a su capacidad. Cada uno de nosotros tiene un tope de administración. Y Dios a cada uno que nos conoce sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Por eso una de mis oraciones es: Señor, dame todo aquello que en el cielo está reservado para mí. Todo aquello. Yo no me voy a comparar con nadie más, que este tiene estas cosas, es que este tiene estos bienes, es que no. Yo no me voy a comparar con nadie, Señor. Yo solamente quiero que me des lo que a mí me pertenece, lo que yo pueda administrar. Dámelo, Señor, pero dámelo todo. Que no vaya al cielo y me diga: bueno, como no fuiste obediente en ciertas cosas, hay acá esto, hay una casa, hay un carro, hay una fundación que pudiste montar para bendecir personas. No quiero, Señor, quiero que me des todo lo que está reservado para mí. Amén. ¿Le parece si hacemos esa oración? Cierre sus ojos, levante sus manos y diga conmigo: Señor, dame todo lo que en el cielo está reservado para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Dios a cada uno le da una capacidad. Pero lo segundo que podemos ver en la parábola es
Y el que había recibido 5, entonces seguimos en la historia, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En otra traducción dice aquí la Biblia, y el que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos, dice en otra traducción, en la NBI. Es interesante porque siempre la diligencia, el actuar con prontitud, es ser personas esforzadas, valientes, emprendedoras, cumplidas, responsables. Eso va a traer multiplicación. La Biblia dice en Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Cuando hay personas a veces que empiezan a hablar, es que la situación, no, es que chequea cómo está tu nivel de diligencia en los últimos días. Porque dice la Biblia que el diligente, sus pensamientos tienden ¿a qué? A la abundancia, a las oportunidades. Pero también podemos mirar que la Biblia dice que una de las cosas que Dios deseaba en ellos era que ellos multiplicaran el talento. Es decir, Dios le dio 5 talentos. Hay otras traducciones de la Biblia que lo ilustran como 5,000 monedas de oro. 5 talentos, 5,000 monedas de oro. Entonces Dios pone esos 5 talentos y Dios espera que hubiera ¿qué? Multiplicación. Entonces enseguida fue el de 5 y multiplicó, empezó a negociar a tal punto que tuvo ¿qué? El doble, 5 talentos más. El de 2, que tenía la capacidad para 2, dice también que salió a negociar y entonces obtuvo otros 2 talentos. Pero al que le dieron uno, dice que cavó en la tierra, ¿cierto? Un hoyo y escondió el dinero. Y la pregunta es, ¿qué se quedó haciendo el que escondió el dinero de su señor si el trabajo consistía en multiplicarlo? ¿Qué se quedó haciendo el que lo escondió? Nada. Si el trabajo era multiplicarlo y el hombre lo escondió, se quedó haciendo nada. Es decir, el hombre sufrió un poquito de negligencia. Y el rey David pasó una de sus peores temporadas en su vida por quedarse ocioso en el palacio. Porque el no tener una actividad de ser productivos y diligentes trae pobreza. Y David en un tiempo, dice la escritura, que él era un hombre muy esforzado, muy valiente, el rey David, y él salía con el pueblo de Israel a las batallas y tenían victorias y Dios le daba las victorias a ellos. Pero un día llegaron unos malos consejeros y le dijeron, súbditos de él, David, rey, ¿por qué no te quedas mejor en el palacio? Porque de pronto en una de esas batallas te matan y entonces nos quedamos sin rey. Y David dijo, la verdad, sí, no, aquí la cuestión es quedarnos en casa, quedarnos en el palacio, no salir a trabajar, a pelear, quedarnos ociosos. Y si usted chequea, fue una de las peores temporadas que vivió el rey David. Le abrió el pecado las puertas de su corazón, le abrió las puertas al homicidio, bueno, varias cosas complicadas. Pero seguimos aprendiendo de esta parábola. Sigue diciendo Jesús, después de mucho tiempo,
vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Otro principio en el tema de finanzas que podemos ver en la parábola de los talentos es que Dios pide cuentas de tiempo en tiempo. Los llamó a cuentas. En Dios hay rendición de cuentas. ¿Qué has hecho con aquello que yo puse en tus manos? ¿Lo has multiplicado? Entonces quiero ilustrar. Dios te dio la oportunidad de iniciar la universidad. Bien. Iniciaste primer semestre. Hagamos de cuenta que Dios nos pide cuentas cada año. Entonces, cada año Dios te pide cuentas. Y Él espera que un universitario pueda decirle: Señor, pasé primer semestre en 4 y 5, o entre 4, 5 y 5. Bueno, Señor, pasé segundo semestre y ahora me proyecto a iniciar tercero. Y Dios dice: me encanta, porque ese recurso, esa gracia o ese favor que yo te di para estudiar, lo estás ¿qué? Multiplicando. No estás en el mismo estado de conocimiento, estás más preparado. Ahora Dios toma un profesional y dice: Dios te dio la oportunidad de ser un profesional. Qué bueno. Tienes ya el título, qué bueno. Ahora Dios al año te pide cuentas. ¿Cuánto has multiplicado ya esa habilidad que sabes hacer? Me quedé solo con el título, Señor. Pero yo deseo multiplicación. ¿Qué cursos más has hecho? ¿Cómo te has actualizado en tu profesión? ¿Qué diplomados has hecho? ¿Qué libros has leído de más? ¿Cómo has multiplicado aquello? Cada año, hagamos de cuenta que fuera pero aquí no nos habla cada año, pero de tiempo en tiempo, estoy ilustrando que sea cada año Dios te pide multiplicación de aquello que ha puesto en tus manos. Aquellos que han montado su empresa, y esto Dios les dio la oportunidad de montar su empresa. Ok, cada año Dios te pide entonces multiplicación. ¿Qué has hecho con la empresa? ¿Qué ideas innovadoras has tenido? ¿Cómo has capacitado a tu personal? ¿Cómo ha sido la innovación en tus productos? ¿Cómo has multiplicado aquello que yo he puesto en tus manos? Y así pueden ilustrarlo con cada cosa que Dios nos ha entregado. Cada habilidad Dios nos pide cuentas de tiempo en tiempo. Pero también aquí nos muestra un principio, y es que la clave es ser fiel en lo poco. Sobre poco has sido fiel. Amén. Sobre mucho te pondré. Dios desea que aquello que pone en tus manos, seas fiel en eso, seas perseverante en eso. Porque entonces Dios te va a la oportunidad de seguir creciendo. Entonces, cuando Dios nos pide cuentas y las cuentas muestran multiplicación, Dios dice: te voy a dar más multiplicación.
te voy a dar más inteligencia, te voy a dar más sabiduría, te voy a dar más recursos, te voy a abrir una mejor puerta porque has sido fiel en tu trabajo, te has esforzado, has multiplicado, te has actualizado. Entonces te voy a abrir una mejor puerta. Porque si alguien es fiel en lo poco, entonces Dios es fiel en le pondrá en lo mucho. Si muestras multiplicación en lo poco, Dios, cuando te pide cuentas, si tú muestras multiplicación, entonces Dios te da más multiplicación, más bendición. Y entonces vemos como cada año hay personas que siguen creciendo, y tú los ves y tienen un pico mayor de prosperidad o bendición. Tú los ves un poco más de sabiduría, gracia, inteligencia. Y es porque su rendición de cuentas les fue. Pero sigamos mirando acá la historia. También dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Imagínense con lo que sale aquella persona que tenía un talento y lo escondió, no lo multiplicó. Dice ahí que empezó a culpar a otros, en este caso a su señor. Señor, yo no lo multipliqué porque tú eres un siervo muy exigente, un señor muy exigente, porque eres muy severo, porque eres un hombre duro. Además, a veces te aprovechas. ¿Y les parece a veces la actitud de ciertas personas que dicen: hombre, yo no prospero por tal situación? Y empiezan a culpar a otros por la situación del país, por la situación de la ciudad, por la situación del departamento, por la situación de mis jefes, por la situación de los empleados, por la situación, y empezamos a culpar a otros. Normalmente las personas que no tienen un corazón o un pensamiento de multiplicación mantienen culpando a otros. Todos tienen la culpa de por qué ellos no han multiplicado lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero sigue diciendo la historia. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Mire que no lo felicitó. Ay, sí, todos tienen la culpa, ¿verdad? Es que yo soy... No. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Si sabías eso, por tanto debías haber dado mi dinero al menos a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Al menos hubieras hecho eso. Hubieras hecho cola en el banco. Señor, pero es que en Bancolombia es bravo porque hay que sacar ahora turno por Google. Hay que sacar ahora cita por Google. El Señor es bravo. Dice: no, al menos hubieras hecho cola en el banco y yo hoy tendría intereses. La negligencia, la pereza es un síntoma de maldad en el hombre, ¿saben? Cuando alguien es perezoso, negligente, es un síntoma de maldad en el hombre. No es algo bueno. Trae escasez, trae ruina. Ahora, hay una definición de pereza que me llamó la atención. Dice: descuido en las cosas que estoy obligado a hacer. Pereza, descuido en las cosas que estoy obligado a hacer. ¿Qué estamos obligados a hacer? Orar. Yo estoy obligado a orar. Es mi relación con Dios, ¿cierto? Yo estoy obligado a congregarme cada domingo, venir y escuchar la palabra de Dios. Mi salud espiritual. Yo estoy obligado a leer la Biblia, es la palabra de Dios, es mi alimento. Yo estoy obligado a trabajar. La Biblia dice: el que no trabaja no come.
Yo estoy obligado a amar a mi esposa. Sí, algunos me miran raro, pero sí. Dios me dijo, si te vas a comprometer con ella, tienes que amarla. Y también ella amarme a mí, aunque a veces no nace, pero el amor es una decisión. Universitarios están obligados a estudiar, a sacar buenas calificaciones, a ser los mejores en lo que están haciendo. Estamos obligados a pasar tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, compartir. Es decir, estamos obligados a todo lo bueno en la vida, lo que trae bendición a nuestras vidas. ¿Estamos qué? Obligados. Obligados, pero la pereza es el descuido en las cosas que estoy obligado a hacer. No podemos descuidarnos. Y termina esta historia diciendo Mateo 25, 14 al 30, quitadle pues, dice el Señor, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Ojo, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Para nada le gustó el Señor de esta historia. Si esta historia simboliza o nos trata de ilustrar en qué consiste el reino de los cielos, ¿quién es el Señor de esta historia? Dios. Dios, y te dice, bueno, ¿qué hiciste con lo que te di en la... lo escondí. Quítenselo. Quítense. Y déselo al que tiene ¿qué? 10. Dios queriendo dar a aquellos que tienen más, pero no es por lo que tienen, es por su corazón de multiplicación. Es por su mentalidad de multiplicación. Es por el nivel de diligencia que tienen. No es por su cuenta bancaria, es por su corazón, su pensamiento orientado a la multiplicación de todo lo que Él pone en sus manos. En la nueva versión internacional, este mismo texto dice: tomen el dinero de ese siervo y désenlo al que tiene 10,000 monedas. Así es, porque el que use bien lo que se le da, recibirá más. Aún más de lo que necesita. Pero al que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. Echen a este siervo inútil afuera, a la oscuridad donde la gente llora y cruje los dientes. Ahí el Señor está hablando del infierno. Y la negligencia puede llevarnos a tal punto de perder la salvación también. Por eso Dios desea bendecir, prosperar nuestra vida, que nosotros podamos tener una mentalidad de multiplicación. Hola, soy Steven Peña, pastor de la iglesia Jesús Home. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte a nuestro canal y de esta manera disfrutarás de todo nuestro contenido. Dios te bendiga.